capítulo 11 de Hebreos es el que más nos habla acerca de la fe. De hecho, son versículos que nos conocemos de memoria. En la versión 60 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también me gustó el versículo 1 en la versión PDT, la palabra de Dios para todos, que dice tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. O sea, me gusta porque explica un poquito más y deja más claro todavía lo que consiste la fe. Nos enseña Hebreos 11 que nuestros antepasados creyeron en Dios y fueron los padres de la fe. Este capítulo de Hebreos es bien interesante porque describe a cada personaje y describe por qué fue que sobresalió. Y lo increíble es que en todos hay un común denominador, la fe. Creyeron en Dios, creyeron en el Señor Jesús. Pero por la fe también nosotros creemos que Dios creó el mundo. Por la fe creemos que Jesucristo vino. Por la fe creemos que Él está dentro de nosotros. Un Dios tan grande, tan fuerte, que no tiene medida, se ha reducido para habitar también dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y empieza a darnos un ejemplo de personajes, ¿verdad? De la Biblia. Y uno de ellos, el primero que menciona es a Abel. Creo que todos conocemos la historia de Abel y de Caín, que todos los dos presentaron su ofrenda y al Señor le agradó la ofrenda de Abel. Pero dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio. Y después dice, por eso Dios lo declaró justo y aceptó sus ofrendas. En este sacrificio que Abel le presenta al Señor Jesús, era una manera de agradarlo, era una manera de reconocer quién era el Señor, que era digno de recibir una ofrenda. Porque dice, ofreció. ¿Qué significa ofrecer? Es presentarle a alguien algo, es decirle que lo tome, que lo disfrute o lo utilice. Esa es la descripción que nos da el diccionario acerca de lo que es la palabra ofrecer. Pero también nos indica que ofrecer es también dedicar, es consagrar, es ofrendar. Pero para que tú hagas algo así, para que tú compartas, para que tú le ofrezcas algo a alguien, es porque quieres agradarlo, es porque quieres tal vez la palabra no es quedar bien con ella, pero quieres que esté contento con lo que tú le estás dando. Por eso cuando dice que Abel ofreció a Dios un sacrificio, el deseo de Abel era agradar a Dios, era consagrarle a Dios lo que él era darle la ofrenda que era lo mejor de los rebaños que él tenía. Porque en eso consiste la ofrenda, dar lo mejor que nosotros tenemos para agradar a Dios. Tú quieres agradar a una persona, le puedes dar algo que le guste. Tú no vas a darle algo a alguien que no le agrade por quedar bien, imposible. Pero si quieres agradar a Dios, le vas a ofrendar lo mejor de ti, lo mejor que tú tienes. Le vas a dar lo que hay en ti. Y el Señor fue y recibió esta ofrenda de Abel, porque dice, a Dios le agradó la ofrenda de Abel, que lo declaró justo. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Imagínate, ¿hace cuánto fue eso? Fue a principios de la creación, después de los hechos acontecidos que conocemos, que salieron Adán y Eva del huerto del Edén y tuvieron a sus hijos. Abel entendió quién era Dios. Abel en su corazón sabía que podía agradar a Dios dándole un sacrificio, y creo que no lo ignoraban. Sus padres de una o de otra manera les habían inculcado quién era Dios, y el deseo de él era agradar a Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de Abel? Que Abel ofreció, le dio, le brindó el sacrificio desde lo más sincero de su corazón. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó el sacrificio y lo hizo justo. ¿Qué podemos aprender de Abel? Que vamos a ofrecer lo mejor que hay en nosotros para Dios, pero esto solamente se hace con fe, porque sabes que por fe vas a agradar al Señor. Y continuamos. En el versículo 5 del mismo capítulo 11 nos habla entonces acerca de Enoc.
que fue llevado en vida para que no muriera, que fue traspuesto, dice la versión del 60, porque Dios se lo había llevado, y la escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. ¿Qué es agradar? Es complacer. ¿Qué es agradar? Es contentar, es satisfacer. Tú no puedes agradar a Dios si no le conoces. Tienes que conocerlo. Tú no puedes decirle, Señor, quiero que estés satisfecho con lo que te doy, si no sabes si lo que le dio a Él le va a satisfacer. Es increíble que se juega la palabra fe, pero a la misma vez debes conocerlo. Cuando tú crees, por eso dice, debemos creer en el Señor. ¿Crees en Él? Es por fe. ¿Quieres agradarle? Es por fe. Y es lo que estamos hablando de Enoc. Enoc agradó al Señor. Y eso lo vemos en el versículo 5. Pero a continuación del versículo 6, que es muy conocido, pero muy conocido, dice, es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso lo dice la versión de la 60. Y la PDT dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que Él recompensa a los que le buscan. O sea, el Señor va a dar muestras de que le agrada lo que tú le das si tú has creído en Él. Está seguido de lo que dice de Abel. Abel ofreció. Enoc agradó al Señor. Pero ¿cómo agradas? ¿Cómo le ofreces? Cuando lo conoces. ¿Cómo lo conoces? Cuando crees en Él. Cuando entiendes en tu mente, en tu corazón, quién es Dios, entonces está en ti el deseo de agradarle, el deseo de ofrendarle, está en ti el deseo de satisfacer al Señor en lo que tú le estás ofrendando. Solamente es por fe. Vuelvo y repito, es una palabra tan chiquita, pero muy poderosa, muy trascendental y vital en nuestras vidas para cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Quieres conocer más a Dios? Por supuesto que puedes hacerlo. ¿Quieres entender más de Dios? Por supuesto. Y solamente dile, Señor, aumenta mi fe, quiero conocerte más, quiero entenderte más, quiero vivir más. Porque la palabra que estamos leyendo se hace vida en nosotros. Porque el Señor Jesucristo es la palabra, es el verbo. Y en nosotros está la vida a través del Señor Jesucristo.